Estamos en el tercer domingo de este año 2021, año que estamos empezando y que estamos intentando recordar de la mano de los evangelios que nos va proponiendo la Iglesia, aquellos aspectos que, puesto que son los primeros del año, deben de ser aspectos importantes. En el primer domingo, te acordarás, hablábamos del final, hablábamos de la necesidad de conocer más al Señor. Y aunque lo podemos conocer en distintos sitios, hay uno que es bastante directo, que es a través de los evangelios. Leer los evangelios, meditar los evangelios, es meditar la vida de Cristo. En el segundo domingo hablábamos de que también una forma de entrar a los sacramentos era a través del bautismo, el bautismo de Juan, Juan Bautista que bautiza al Señor, está instituyendo el sacramento, el Señor que dice a sus discípulos, id y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en este tercero nos va a tocar un tema, nos va a presentar un tema a la Iglesia que realmente también es muy importante, que es el de la vocación. Está el Juan Bautista con sus discípulos, pasa por allí el Señor, es el Evangelio de hoy, y de pronto al ver a Jesús, fijándose en Jesús, ¿qué pasa? Dice, este es el Cordero de Dios. Los discípulos, hombre, este es el que estábamos, San Juan nos estaba formando para conocer al Señor. Dice, los discípulos oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús. Jesús, entonces, se vuelve, lo dice aquí, dice, y Jesús se volvió y al ver que le seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Bueno, esta es una pregunta fundamental para la vida del hombre. Yo te pregunto a ti, transmitiéndote obviamente esta pregunta que hace el Señor a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en nuestra vida? Un prestigio, un dinero, unos placeres, unas riquezas, una consideración. ¿Qué es lo que a mí me mueve de verdad cada mañana a levantarme? Estas cosas que he dicho, más o menos, unas serán más buenas, otras no tanto, pero rellenan un poco la vida. Pero, ¿qué buscáis sustancialmente, medularmente, intrínsecamente? ¿Cuál es lo que da sentido a tu vida? Y ellos le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Se están empezando a conocer al Señor. Ya me gustaría saber dónde vives, porque me atrae tu palabra, tu doctrina, tu fe. Y él les dijo, venid, estoy leyendo el Evangelio, venid y veréis. Ven y verás. Muchas veces lo mejor es, entra a la Iglesia, conoce de verdad, no pseudo apóstoles, no pseudo parecidos a una religión católica, pero que no la es porque yo o aquel otro no está viviendo su fe como debe. Y entonces podemos estar dando un ejemplo muy malo. Tanto que el Señor le dice a quien, siendo cristiano y católico, escandaliza a los demás, dice, más te valiera ser arrojado al fondo del mar con una piedra colgada en el cuello. Fíjate al Señor, si a ti te sienta mal los escándalos que se producen, que producimos los hombres de la Iglesia, que no es lo mismo, que la Iglesia no enseña que hay que robar o que hay que maltratar a la gente o que no hay que vivir la virtud de la pureza, todo lo contrario. Pero el hombre es débil y hace una cosa mal y está produciendo un escándalo. Pero si vienes y ves, venid y veréis lo que es la vida de un cristiano, la verdadera, esa te enamorará. Y entonces dice que fueron donde vivía y pasaron con él aquel día. Aquel día, los santos padres lo han interpretado siempre como pasaron la vida, pasaron aquella vida, pasaron toda su vida, pasaron todo el día. Porque con el Señor, cuando lo conoces de verdad, cuando sabes a qué te lleva Él, hacia dónde te dirige, entonces sí que te pasas todo el día y toda la vida. Y entonces viene aquí lo de la vocación que te decía. Andrés se encuentra con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús. Fíjate que es curioso, Simón, Pedro, va a ser el primer discípulo, el apóstol del Señor. Y sin embargo, incluso el Señor no va y lo elige de un modo especial, sino que lo hace a través de su hermano, de Andrés. Esta es la forma de transmitir las llamadas de Dios. Un hermano a otro hermano, un amigo a otro amigo, una religiosa, una mujer que entra a hablar con una religiosa y empieza a percibir la grandeza de una vida entregada a Dios en medio del claustro, en medio del convento, aquella que en medio del mundo también quiere seguir esa vocación y en su profesión, o esa vocación matrimonial,
San Juan Pablo II decía una cosa preciosa, que hablaba de esa vocación matrimonial y vocación virginal, pero a fin de cuentas llamadas a la santidad, porque el Señor cuando llama a Andrés, cuando ahora Andrés llama a Pedro, cuando Pedro a Santiago, a cualquier otro discípulo, estamos queriendo o nos está diciendo que tenemos que seguirle para ser santos. El Concilio Vaticano II es el que ha dicho que todos estamos llamados a ser santos. Hay que oír eso, porque fíjate que te he leído hace un momento, Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que oyeron a Juan decir que hay que seguir a Jesús, uno de los dos y el otro, los dos oyen, la gente oye, todos tenemos cabeza, tenemos corazón, tenemos sentimientos, percibimos las cosas, hay unos que las secundan esas cosas, hay unos que al escuchar la palabra de Dios la siguen y otros no hacen nada malo, pero a lo mejor no secundan esa palabra, no, o como se suele decir, hacen oídos sordos. Vamos a pedirle en este tercer domingo que se nos presenta esto de la vocación, que ojalá a lo largo de 2021 uno descubra esa llamada de Dios, ojalá, porque hemos hablado de conocer a Cristo en el primer domingo, de bautizarse, ya sea con el bautismo de agua los que no lo han recibido, o los que ya estamos bautizados con un bautismo de una vida más íntegra como cristianos. Y ahora, un punto siguiente, el tercero que nos presenta la Iglesia al empezar el año es, ojalá Dios te llame como a Andrés, como a Simón, como a Santiago, como a Felipe, como a Bartolomé, como a todos los apóstoles, para que al final nosotros también podamos, con la ayuda de la Virgen y de San José, que estamos queriendo meter este año porque nos lo ha pedido el Papa que le tratemos especialmente, que San José y la Virgen nos ayuden a descubrir también esa llamada de Dios para seguirle más de cerca.